Ya estamos en comunicación con Daniela Gasparini, psicóloga, especialista en la problemática de trata de personas. Daniela, gracias por esta comunicación. Nahuel Crescenzo del Martínez la saluda. Bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bien. Es un día para reflexionar, para pensar, para hablar sobre este tema y sobre todo para despejar dudas. En la Argentina estamos hablando de trata de personas, un delito que es gravísimo y que lamentablemente las denuncias se siguen acrecentando y mucho más ahora con el caso de Loan. Sí, bueno, el 30 de julio es el Día Internacional de Lucha contra la Trata y justamente se pensó, la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2013 pensó este día como fecha para poder concientizar, para poder sensibilizar acerca de esta problemática. Es una problemática mundial y es una problemática social, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es la trata de personas un delito muy grave, pero que se comete todos los días. Y como bien decías, todos los días hay nuevas denuncias sobre trata de personas para aquellos que llegan a tener la información de qué podría ser la trata de personas, cómo podría funcionar y que saben a dónde llamar, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces ni se conoce cómo es el protocolo de actuación ante un caso de trata, ¿no? Que hay que llamar a la línea 145, que es anónima, gratuita, nacional. Y bueno, el caso de Loan lo que vino a mostrar es que, bueno, es una problemática que existe, que, bueno, trascendió el caso de Loan por ser la desaparición de un niño de 5 años y porque los medios de comunicación estuvieron ahí presentes y siguen estando presentes, y se pudo empezar a hablar nuevamente de este problema, que es un problema muy grave y que nos afecta todos los días a todas las personas, ¿no? Como sociedad. Y Daniela, una vez que se hace la denuncia, ¿cómo trabaja la justicia, la fiscalía que se encarga de estas cuestiones? Bueno, la fiscalía que se encarga de recibir todas las denuncias que impactan en la línea 145 es la Protex, ¿no? Que es una fiscalía que trabaja específicamente sobre casos de trata. Y la verdad que trabaja muy bien. Yo trabajé muchos años en coordinación con ellos, he coordinado muchísimos casos de rescates, de asistencia a víctimas, y la verdad que es una fiscalía que trabaja muy bien. Pero bueno, no depende de la fiscalía que una causa se arme y avance, ¿no? La justicia federal es quien tiene que tomar el caso de trata porque es un delito federal. Por ejemplo, en el caso de Loan, la desaparición de Loan, tendría que haber presumido la hipótesis de mayor gravedad en minuto cero, la hipótesis de trata, ¿no? Lo primero que hicieron es darlo por perdido, que cayó en la justicia local. Sí. No avanzó rápidamente en el sistema de alertas y alarmas tempranas para poder activar la búsqueda de Loan de manera inmediata. Tardó un par de días eso, tiempo suficiente para sacar a un niño del país. Y 11 días después recién toma el caso la justicia federal, ¿sí? Y continúa hasta la actualidad, ¿no? O sea, como fue muy lento el desarrollo, digo, este caso que es el que tenemos más latente. Sí, ahora, claro. hay un montón de casos que no conocemos o que no son de público conocimiento, no tienen esta trascendencia, que lamentablemente son causas muy lentas, que algunas se desestiman directamente y nadie se entera. Y otras tienen una lentitud que incluso abordándolas y llevando adelante investigaciones, allanamientos, la etapa de instrucción que sería previa al juicio, incluso así no llegan a juicio, ¿no? Entonces, digo, hay una justicia que es lenta, pero hay que analizar por qué es lenta, ¿no? Digo, no todos los casos de trata son lentos, hay algunos que se abordan rápidamente y que tienen, yo he testimoniado en casos que he trabajado, en 3 años ya estaba en juicio oral y ya había condena, y para los tiempos de la justicia fue bastante rápido. Pero bueno, la mayoría de los casos no sucede y muchos ni llegan a juicio oral, porque o hacen juicio abreviado, acuerdan las partes antes y se resuelve así, y a veces ni siquiera tienen reparación económica a las víctimas. Entonces hay una serie de situaciones que nos dejan que pensar que, bueno, evidentemente hay que
rediscutir, pero esto lo tiene que hacer la clase política, o sea, la clase política tiene que rediscutir las leyes, tiene que mejorarlas, tiene que mejorar el sistema público de prevención y de erradicación de este tipo de delitos, tiene que mejorar el abordaje judicial. A veces, viste, parece como si fueran trámites y trámites judiciales, y una víctima, imagínate en todo eso, que bueno, tiene que estar acompañada, pero la realidad es que la gente ante cualquier denuncia ya lo piensa 2 veces. Ay, ¿para qué la voy a hacer si voy a estar? Bueno, entonces, no es que falla la sociedad es el reflejo de las instituciones que fallan y que hay que mejorarlas, ¿no? Pero también, Daniela, más allá de exigir a los más importantes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las políticas y con la justicia, el ciudadano también tiene que tener esa sensibilidad, esa responsabilidad. Recién nos dabas una línea que es gratuita, que se puede llamar, que es anónima, e involucrarse, porque uno nunca sabe que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, nos da mucho temor la explotación por una cuestión laboral, de trata también de persona, que de golpe desapareciste. Y entonces nadie vio nada, nadie escuchó nada. Entonces, si hay alguien que pudo ver, que pudo escuchar, anónimamente, aunque sea, que se involucre, es necesario, es fundamental. Sí, además pensar, ¿no?, que por ahí la trata está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Parece... asusta un poco, sí, pero claro, hay que empezar a abrir más los ojos, porque uno de repente dice, bueno, veo el caso emblemático de Marita Verón, María Tash, que son pibas jóvenes que desaparecieron y nunca más supimos más nada de ellas. Se puede presumir, bueno, el caso de Marita avanzó muchísimo y llegó a juicio y fue un antes y un después en nuestra sociedad. También porque mostró cómo la justicia fallaba a favor de los proxenetas, de los tratantes, ¿no? En el año 2012, el Tribunal Oral de Tucumán falló a favor de todos los imputados que habían declarado un montón de víctimas diciendo que habían las aberraciones que habían cometido contra ellas, contra su integridad sexual, psíquica, física, habían declarado incluso situaciones de femicidios, bueno. Y así todos los habían dejado impunes, ¿no? Eso generó un revuelo social muy importante que afectó a la legislación nacional y se modificó la ley de trata para mejor, ¿no? Pero esos casos emblemáticos que nosotros conocemos no son los más frecuentes, ¿no? Entonces, y por ahí nosotros estamos pensando, bueno, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto, lo estamos mirando con 20 ojos o le estamos privando de ir a la plaza o no podemos relajar mientras porque, bueno, un día, de la noche a la mañana, a plena luz del día, puede desaparecer un niño, pero la realidad es que si nosotros los encerramos, también tenemos que tener ojo porque la mayoría de los casos de captación son a través de el engaño, ¿sí? Claro, van a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? A través de juegos, plataformas virtuales. Entonces, la modalidad menos frecuente es el secuestro o el rapto, porque eso implica un montón de movimientos que dejan expuestos a muchos eslabones de la organización criminal. Entonces, no es fácil aplicar y llevar adelante un secuestro, salvo que dentro de la red haya entre los cómplices gente de confianza de la persona secuestrada, ¿sí? Esto para también llevar un poco de claridad que la mayor cantidad de casos de trata de personas en el mundo y en nuestro país sobre todo se dan a partir de ofertas engañosas, laborales, enamoramientos, situaciones que van a través de las redes sociales y que lamentablemente terminan en situaciones de explotación sexual o laboral, porque también hay que decirlo, que te escuchaba vos, que decías, bueno, en laboral, sí, claro, hay muchísima explotación laboral en nuestro país. Hay que ver un campo de cosecha, un taller textil, la verdulería de la vuelta de nuestra casa. Puede haber una adolescente explotada. Hay que mirar, observar un poco y tener las herramientas, como dicen ustedes. O sea, si nosotros no les damos las herramientas a la sociedad, ¿cómo va a saber de qué se Es trata? importante, en este caso, el número, ¿no? La línea telefónica 145 para comunicarse y hacer la denuncia correspondiente y llevar información al respecto. Daniela, también hablar de las víctimas que salen de una situación así. ¿Cómo quedan y cómo reconstruyen su vida? Bueno,
hablemos de dos tipos de víctimas, las víctimas que se reconocen como víctimas y las víctimas que no se reconocen como víctimas. Me ha tocado la mayoría de los casos que he abordado durante 13 años, la mayoría de los casos de asistencias que he acompañado psicológica e integral, no se reconocían como víctimas porque tenían tan naturalizada su explotación que difícilmente podían verse como víctimas de un delito tan grave, ¿no? Sí, por ahí se podían referir ser víctimas de violencias de género, física, psicológica, o referir situaciones de faltas de pago, ¿no?, de lo que le habían prometido, pero difícilmente podían referir que eran víctimas del delito de trata, primero porque la mayoría de la gente no sabe qué es la trata, y lo primero que me decían a mí es que yo no estoy encerrada ni privada de mi libertad, no estoy encadenada, yo hablo por teléfono, puedo salir, me vuelvo a mi casa durante 15 días y después vuelvo a venir, digo, esto tanto en prostíbulos como en campos de cosecha, talleres clandestinos, y bueno, cuando vos hablabas y le hacías las entrevistas, la mayor cantidad de víctimas lo que refieren es haber atravesado situaciones de muchísima vulnerabilidad en su vida, socioeconómica principalmente, y haber estado en situación de explotación desde muy temprana edad. Entonces, hay algo de eso que se naturaliza, la falta de acceso a derechos, por ejemplo, como la terminalidad del escolar, la alfabetización, un trabajo con un salario digno, todas situaciones que lamentablemente las han puesto en un estado de vulnerabilidad muy aprovechable por las organizaciones criminales. Entonces, muy difícil salir de ese circuito, porque cuando salís no tenés las posibilidades de poder recuperarte, ¿no? No es que te andan por la vida ofreciendo realmente un trabajo digno, con buen dinero, con buen salario, un montón de oportunidades, no. Esos tipos de ofertas generalmente son las ofertas engañosas, no son las ofertas reales. Entonces, esa es la dificultad. Y después tenemos las otras circunstancias donde es el menor número de víctimas que se reconocen como víctimas y piden ayuda. Y es todo un proceso también, ¿no? Porque, bueno, tanto uno como otro es un proceso largo. Algunas es más fácil, más rápida la recuperación, y otras más lenta. Hay víctimas que no están en condiciones de declarar, por ejemplo, nunca ante la justicia. Hay víctimas que prefieren asistencia psicológica y hay víctimas que no quieren saber nada. Pero todas las víctimas, me animo a decir, que necesitan una reparación integral. Y la reparación integral también es económica, porque ellas están en un estado que no hizo nada para evitar que sean víctimas de este delito, entonces el Estado tiene la obligación de repararlas. El problema es que eso es muy lento también, ¿no? Porque la reparación económica se da recién cuando se llega a juicio oral y público. Entonces, si llega la causa judicial, y una vez que falla, tiene un proceso tan engorroso que bueno, cuando esta víctima reciba el dinero que le corresponde de su reparación económica, ya está, esa plata no sirve más para más nada. Entonces, es muy difícil todo eso. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos es un sistema que no colabora demasiado para evitar la reincidencia en los lugares de la explotación. Entonces vos lo que lamentablemente observás es que las víctimas reinciden hay reincidencia de las víctimas en los lugares de la explotación porque no tienen más herramientas, ya no se pudieron terminar el colegio, no tienen trabajo, bueno, hay muchísimas dificultades. El Estado tiene programas de asistencia a víctimas que ayudan un montón, pero a veces es más la voluntad de las profesionales que están ahí que de los recursos con los que se cuenta para este tipo de políticas públicas, ¿no? Claro. Ojalá entonces que se ponga foco también en eso para ayudar a tanta gente que ha caído justamente en una situación tan difícil y tan compleja. Gracias, Daniela, por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.